a contactar con Darío Lopérfido. Darío Lopérfido, gestor cultural, exfuncionario. A él lo convocamos para opinar de algunas cosas y preguntarle sobre algunos temas. Darío, ¿cómo va? Fernando, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Muy bien, igualmente. Darío, primero me gustaría saber, vos como hombre de la cultura, hombre de los medios y de la comunicación, con tanta experiencia, ¿cómo estás observando esta embestida, diría yo, al trabajo periodístico, que ahora se intenta dar desde un lugar que denominan odio, ¿no? Y esta cuestión organizada por Miriam Lewin, que tiene 120 empleados, presupuesto, y después, por ejemplo, en la Oficina Anticorrupción dicen que no hay personal para querellar y para investigar. Contame cómo lo estás observando. Mira, Fernando, yo soy muy crítico respecto de todo esto, porque para mí se que representar lo que ya ha sucedido en los años del kirchnerismo, en lo de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de... Si uno piensa en lo que pasaba con los programas militantes que había en la televisión pública, la conformación de grupos que se hacían en base a pauta oficial, que se dedicaban a crear fanáticos, la persecución y el señalamiento que se hacía a periodistas. Yo me acordaba el otro día, ¿te acordás una simulación de juicio que hubo en la Plaza de Mayo? Claro. A periodistas, donde estuvo Ebe de Bonafini, donde había unos que hacían de fiscal, otros que hacían de juez. O sea, todas estas cosas que son propias de regímenes autoritarios. O sea, la persecución a la prensa libre es una cosa de régimen autoritario. Yo fui funcionario muchos años, vos me habrás entrevistado muchas veces no me gustó lo que dijeron de mí en los medios, pero lo único que atino cuando pasa eso es a tratar de dar mi posición y charlar con el periodista y convencerlo de cuál es mi posición. No se me ocurrió nunca una represalia a usar el poder del Estado, porque el espíritu democrático no es eso. Esto de odio yo no les creo nada, absolutamente nada, Fernando. En función de estos antecedentes que mencionaba, es imposible creerles lo que ellos dicen, que hablaron, que el relator de las Naciones Unidas, que habla de las campañas de odio, no. Esta gente está creando un observatorio y para juntar información, para ejercer censura previa o para ejercer una cosa vinculada a producir actos de autocensura, que vos ves que te están persiguiendo y sos un periodista independiente y te cuides de decir determinada cosa por alguna represalia que puede venir, alimentar el aparato de fanáticos que tienen. Esto es algo muy grave, el señalamiento de periodistas que ha hecho el kirchnerismo en los años que le tocó estar en el gobierno, ahora lo puede reproducir, pero desde una oficina del Estado con financiamiento del Estado. Es que vos sabés ni que siquiera buscando tercerizarlo. eso es lo que a mí me asombra más, ¿no? Porque la verdad yo lo considero que es una especie de patrullaje del pensamiento, tratar de saber qué es lo que está uno pensando en las redes, qué es lo que está opinando en los medios, y además lo estamos pagando nosotros, vale decir, yo con mis impuestos le estoy pagando a alguien para que patrulle mi pensamiento. Es de locos, es perverso. Bueno, es el Ministerio de la Verdad de 1984 de Orwell, ¿no? Claro. Orwell ya había escrito ese libro fantástico donde había un Ministerio de la Verdad, que era una dependencia del Estado, donde se acomodaba todo a la verdad que quería decir el gobierno. Y esto implicaba sacar gente de lo que está, de la historia del país, modificar la historia, todo. O sea, es tremendo. No existen sistemas democráticos donde haya un organismo del Estado dispuesto a observar el trabajo de la prensa. O sea, porque observarlo lo puede observar un ciudadano. Y la capacidad que tiene el ciudadano es la de decir, no me gusta escuchar lo que está diciendo Carnota, me cambio de canal. O sea, y otra cosa que quiero agregar, Fernando, la obsesión que tiene el kirchnerismo con la prensa independiente es una obsesión hegemónica. Porque aquí no es que hay una prensa que a ellos no los representa. Ellos han destinado dinero de la corrupción y dinero de la pauta oficial y tienen una cantidad de medios que son oficialistas y en muchos casos reivindican agendas violentas y de señalamiento a opositores y de señalamiento a periodistas que trabajan en otros medios muy
grande. O sea, ellos usaron el dinero de la corrupción y con eso compraron C5N, tienen el Radio del Plata, tienen un grupo extraordinariamente grande de Víctor Santamaría, un sindical. Ahora tiene un canal de televisión. Nunca se pregunta suficientemente en la Argentina de dónde sacan el dinero a hacer canales de televisión y a comprar radios y esto. ¿De dónde sacan el dinero para hacerlo? Entonces, no solo tienen una cantidad impresionante de medios de comunicación que son militantes, que se financian con dinero público por la pauta oficial o con dinero de la corrupción, sino que además crean un organismo para controlar a los medios de comunicación que son independientes y que no están en esa lógica. O sea, entonces, ¿qué quieren? Quieren la hegemonía. Quieren la opinión única, quieren que no haya oposición en ningún nivel de la discusión pública. Darío, en este intento del gobierno que plantea de supervisar la información que se publica en los medios, ¿crees que, por ejemplo, no están atentos, un poco lo que decías antes, pero digo, no están atentos a declaraciones como la que hizo Daddy Brieva, que también es un comunicador y que habló de usar la zona del Obelisco en las marchas o que le hubiera gustado usarlo como una cancha de bowling? Pero por supuesto, porque es completamente parcial. Una cosa que no hay que hacer cuando el kirchnerismo habla de los medios de comunicación y de la prensa es creerle. Nunca hay que creerle las buenas intenciones. O sea, ellos tienen, por empezar, el sesgo de la gente que está ahí, en ese organismo, en ese nodio, es completamente sesgado. O sea, son todos pertenecientes al kirchnerismo y de sectores bastante radicalizados de pensamiento, además. Entonces, ¿cómo les voy a creer yo que ellos, si ellos demuestran a cada momento? Daddy Brieva, yo hice una denuncia por lo de Daddy Brieva, pero no por lo que él dice. A mí no me importa un pito lo que Daddy Brieva diga. Tiene todo el derecho a decir lo que se le dé la gana, pero en este caso era incitación a la violencia y aparte estaba diciendo cosas que pasarle con un camión a la gente ha sido una metodología del terrorismo islámico, de terrorismo. Estaba haciendo una especie de apología del terrorismo porque con un camión se atropelló a la gente en Niza, en Berlín, que murieron muchas personas, en Niza murieron más de 80 personas, en Nueva York, cuando murieron los chicos argentinos de Rosario. Hubo atentados en muchísimos lugares, en las Ramblas de Barcelona. Hubo un atentado con un camión que entró y atropelló a los ciudadanos. Sí. O sea, ese es el problema. Ellos, en ese caso, no solo no lo controlan, sino ni siquiera tienen la delicadeza de sacar un tuit, un funcionario del gobierno, y decir condeno lo que dijo Daddy Brieva. Todo en los últimos años no lo hicieron cuando... Todo en los últimos años, los episodios que marcabas terroristas, y aparte agregarte, Darío, que además de tu denuncia también, a nivel internacional lo hizo la periodista Lara Montalbán ante el FBI. Sí. Es un tema que trascendió internacionalmente. Claro, porque el tema de terrorismo es muy delicado, es un tema... Claro. O sea, yo lo primero que pensé cuando escuché lo que dijo Daddy Brieva fue en esos actos terroristas, sin recordar además que, por ejemplo, el atentado a la AMIA también se hizo con un vehículo que estaba cargado de explosivos, recordemos, ¿no? Bien, Darío, un abrazo, gracias por el contacto con La Nación. Muchas gracias por llamar, Fernando, un abrazo y bueno, a disposición siempre. Igualmente, gracias. Darío Lo Pérfido, exfuncionario y hombre de la cultura argentina. Tenemos que hacer una pausa, pero después vamos a volver porque hay un montón de cosas. Vamos a volver a Entre Ríos, seguramente está tensa la situación.